y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Vemos acá la historia de una mujer que mientras el amado Jesucristo estaba en la casa de Simón el fariseo, llegó y derramó sus lágrimas a los pies del Señor. Y no solo derramó sus lágrimas, sino que dice que los besaba, los enjugaba. Y ella ungió con perfume su cabello y sus pies. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo a Simón el fariseo, a quien mucho se le ha perdonado, mucho ama. Entonces el amor de esta mujer hacia el Señor como gratitud por haberle perdonado todos sus pecados, la llevó a este extremo de adoración, de ungirle, de besarle sus pies, de llorar sobre sus pies, como una expresión de ese amor, de esa expresión de querer ser una con Él, de poder agarrarse de Él, de poder adherirse del amado. Pero el besar como expresión de amor, como expresión de adoración, como expresión de gratitud, es un ejemplo que también el Padre nos da a nosotros. Vemos nosotros en la parábola del hijo pródigo, que cuando el hijo regresó, cuando el hijo volvió a los pies de su padre, ¿qué hizo el padre? Dice, y levantándose vino el padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Vemos como el Padre nos da primero el ejemplo a nosotros, que cuando volvimos de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, Él no nos rechazó, sino que dice que nos recibió, nos abrazó y nos besó. Y nosotros, su iglesia, en gratitud, porque hemos sido perdonados, debemos nosotros de manifestar esa gratitud como amándole, dándole ese amor, ese cariño, manifestándole constantemente que queremos ser uno con Él. Veamos la palabra adorar. Me encanta este concepto y por eso lo puse acá. El cristiano debe hacer de la adoración una forma de vida, en su trabajo, en el hogar, en su entretenimiento, dado que adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. Implica la obediencia, el servicio, la redención, el amor, etc. Es decir, implica una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo. Y debemos aclarar que hay una adoración que es verdadera y una adoración que no lo es. Miremos primero la adoración que no es verdadera. Mateo 15:25 dice, entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socorra. Estamos hablando acá de la mujer sirofenicia, que tenía una hija que estaba endemoniada y buscó al Señor porque tenía una necesidad. Pero de ahí la Biblia no nos menciona de que esta mujer haya sido o no una seguidora de Cristo. Pero más claro está aquel pasaje de Mateo 18:26, en donde a un siervo le rogó a su amo que le perdonara porque le debía mucho. Y después de que el Señor lo perdonó, vino este siervo y no hizo lo mismo con un consiervo suyo que le debía a él. Entonces vino este siervo, dice que le adoró, se postró y le adoró a su amo, a su dueño, pidiéndole perdón por una deuda. Entonces había una necesidad en él que lo llevó a adorar, pero él no supo dar el mismo perdón a quien le debía a él. Eso no es adoración. Eso es buscar al Señor por una necesidad que tal vez nosotros tengamos. Ahora, ¿qué dice el Señor Jesucristo de que sí es adoración? Primero, Juan 9:38, hablando del ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús. Y él dijo, creo, Señor, y la adoró. La adoración empieza por creer. ¿Creer qué? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, número uno, debemos de creer que Él es el enviado de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios y que Él es nuestro Señor y Salvador. Y segundo, debemos que adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, pasemos a la siguiente palabra, obedecer. Pero el obedecer implica mucho o tiene mucho que ver con el escuchar. ¿El escuchar qué? El Evangelio. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Ahora, todo aquel que escucha el Evangelio
¿Obedece? No. Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces demos gracias a Dios, hermanos, de que nosotros, los que ya le conocemos, los que ya le recibimos, escuchamos ese Evangelio y obedecimos. Y por último, amar. Qué palabra más complicada. Dice, porque el Padre mismo los ama. Él los ama porque me aman y han creído que yo vengo de parte de Dios. El amar implica el creer, el amar implica el recibir, el amar implica el obedecer. Cuando su iglesia le ama de manera tan ferviente que anhela ser uno con él, que anhela unirse con él, que anhela ser parte de él, los esos ósculos de su boca, esos besos que representan sus palabras, sus dichos, sus mandamientos, sus ordenanzas, le parecen mejor que un banquete a la iglesia, mejor que el mejor banquete que el mundo nos pueda ofrecer, mejor que cualquier otro placer que el mundo pueda ofrecer. Por ejemplo, la tentación de Jesús en el desierto cuando Satanás le dijo, si postrado me adorares, pero él desechó los placeres del mundo porque él dijo, solo a Dios adorarás. Ahora, el adorar implica una entrega total. El adorar implica amar. El adorar implica obedecer. Así que cuando la novia le confiesa su amor y le dice, si me besara con los besos de su boca, le está diciendo, quiero ser una contigo, quiero adherirme a ti, quiero ser parte tuya, quiero adorarte, quiero amarte, quiero obedecer. Vamos al verso 3. Y en el verso 3 dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Quiero que enfaticemos la segunda frase. Tu nombre es como un ungüento derramado. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces el nombre, porque cuando tú conoces quién es tu Señor y Salvador, Él para ti es como un ungüento derramado. ¿Qué significa esto? Que un ungüento puede estar enfrascado, puede estar embotellado y jamás nos va a dar su olor. Solo es cuando es derramado es que nosotros podemos percibir el olor de ese ungüento. Entonces, cuando tú conoces el nombre de tu amado, de tu Señor, de tu Salvador, entonces es para ti como un ungüento derramado. Y hay varios tipos de ungüento que habla la Biblia, o de esencias aromáticas. Está el aceite de oliva, está el óleo de alegría y el nardo puro. ¿Qué representa el aceite de oliva? Bueno, el Espíritu Santo. Y le recuerdo la parábola de las vírgenes sensatas. Solo aquellas que tenían suficiente aceite y que habían sido lo suficientemente prudentes para llenar sus vasijas, pudieron entrar a las bodas. Y también está la parábola del buen samaritano. Recuérdense que el Señor, que representa a ese buen samaritano, nos lavó y nos limpió nuestras heridas con vino y con aceite. Es importante y es vital el vino y el aceite para sanar nuestras heridas, para curar nuestras enfermedades, ese aceite que representa la llenura del Espíritu Santo y que nos prepara para el encuentro con nuestro Señor. El óleo de alegría, la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo regresa, ¿qué le dice al padre? Hagamos fiesta, regocijémonos. Ahora tú, iglesia, la desposada, según Gálatas 4, 26 y 27, dice que ahora tú, la desolada, la que no podía dar a luz, ahora tú debes prorrumpir en júbilo y clama, porque ahora eres la escogida, ahora eres la amada, ahora eres la que va a contraer bodas con el amado, con el esposo. Y por último, el nardo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Vemos aquí una mujer, figura de la iglesia, que conoce a su amado. ¿Por qué? Pues recuérdense que dijimos al principio que cuando tú conoces el nombre, es como un ungüento derramado. Y aquí esta mujer que ungía los pies de Jesús,
hizo que la casa se llenara del aroma de ese nardo puro. Quiere decir que es una iglesia que conoce a su Señor, una iglesia que conoce a su amado, una iglesia que conoce el nombre de aquel que vive y permanece para siempre, que la liberó porque él la ama y ella la ama, lo ama a él. Y por último, el verso 1:4 dice, atráeme en pos de ti, correremos. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Cantares 1:4. Aquí nos vamos a enfocar en una sola palabra, que es la primerita. Atráeme. Atráeme del hebreo mashak, que también se puede traducir como arrebatar. Hola, gloria a Dios. Estamos hablando de que hay una iglesia que está anhelando, que está deseando la venida de nuestro Señor. Dice la palabra en Apocalipsis que la iglesia anhela el retorno de su amado. La Reina Valera 1602 dice, llévame en pos de ti. La Nueva Biblia al Día dice, llévame contigo. La Nueva Traducción Viviente, esa es la que más me impacta. Dice, llévame contigo, ven, corramos. El Rey me ha traído a su alcoba. ¿Qué alcoba? Es el lugar celestial donde la iglesia va a ser llevada, donde la iglesia va a ser arrebatada. Es el lugar donde va a ocurrir esas bodas. ¿Qué bodas? Las bodas del Cordero. Entonces, hermanos, maravillosa es la palabra del Señor. Y dice que la novia le anhela, le desea, le ama, quiere ser una con él. Una iglesia que obedece, una iglesia que escucha, una iglesia que le adora, una iglesia que está dispuesta para su amado y que anhela su retorno. Sigamos anhelando la venida de nuestro Señor, amados hermanos, y les agradezco que me hayan acompañado. Una rápida oración para despedirnos. Bendito Señor Jesús, bendice a los que estuvieron en esta ocasión escuchando esta parte de este discipulado. Yo los bendigo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y la iglesia dice, ven Señor Jesús, ven. Que el Señor aumente sus bendiciones.